Continuaremos con nuestra meditación sobre la victoria del canto del gallo, en contraste con la negación de Pedro, y leemos en Lucas capítulo 22, versículo 34. Jesús dijo: Yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Estoy muy contento de que el Señor sepa todo sobre nosotros, todas nuestras debilidades. Él nos conoce por completo, mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y mejor que nadie nos conoce. Él le dijo a Pedro de antemano lo que iba a hacer, para que Pedro pudiera tomar posesión de la fuerza del Señor y no fallar. ¿Cómo llegó el Señor a saber todo lo que iba a suceder? Él era Dios, y Él tenía el Espíritu sobre Él. Él tenía el discernimiento de espíritu, y Él sabía lo que estaba a la vista. Tenía ese gallo ahí para cantar, y Él cantó exactamente en el momento adecuado, en el tiempo justo y preciso. En Lucas capítulo 22, versículo 35, leemos: Y Él les dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Eso fue dicho para beneficio de Pedro. Él deseaba alentarlo en ese momento con el testimonio de su cuidado. Pero ahora habrá una diferencia. Él va a desaparecer y va a irse. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 36 al 38. Entonces Él les dijo: Ahora pues, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Él quiso decir que serían probados y tendrían dificultades en lo natural. Le habló de la muerte. Jesús iba a morir. Él debía pasar por esto. Seguimos leyendo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: Basta. Ellos veían estas cosas en lo natural, y Pedro pensó que realmente significaba tomar una espada en lo natural. Pero el Señor quiso decir que debían tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y ponerse de pie y luchar la batalla de la fe. Vemos aquí el gran contraste entre Judas y Pedro. Ambos se metieron en dificultades, pero tengan en cuenta la diferencia entre los 2 hombres. Uno de ellos era un santo, y el otro era un pecador. Nunca había aceptado a Jesús. Uno creía que Jesús era el Hijo de Dios, y el otro no. Y eso hizo la diferencia de su destino eterno. Uno salió y lloró amargamente, y el otro salió y se ahorcó. Jesús iba a la cruz a causa de la voluntad de su Padre. Él había venido a morir. Él era el único hombre que ha vivido que sabía que iba a morir, porque esa fue la voluntad de Dios. Quería hacer todo lo que su Padre le envió a hacer. No dejaría que se le honre porque daba la gloria siempre al Padre. Sabía que no podía hacer nada en contra de ello, a menos que el Padre lo hubiese querido así. Seguimos la lectura en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 40. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Él los llevó al monte alto. Cuando está en contacto con ellos en la casa, todo estaba absolutamente bajo su control, seguros, pero él no lo estaba. Era el Cordero preordenado que iba a morir antes de la fundación del mundo. Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Entonces le trajeron y le llevaron y le hicieron pasar, pero no tenían que hacer eso. Él tenía que ir a esa cruz. Entró en la voluntad de Dios. Él era el Cordero que fue obligado a los cuernos del altar. Pedro le seguía de lejos. Seguimos leyendo el versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Se sentó en medio de sus rechazadores. Él no acababa aún de identificarse con este maravilloso hombre hasta que viese lo que había de suceder. Pedro sabía que el Señor era todopoderoso. Él solo tenía que decir una palabra y se podía soltar de esa situación. Jesús mismo dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo capítulo 26, versículo 53. Pero la voluntad de Dios debía ser hecha. Pedro no podía entender por qué Jesús se entregó. ¿Por qué estaba dejando que estos hombres lo llevaran y lo sometieran a juicio? ¿Es que realmente Él va a dejar que ellos
hagan lo que quieran con él. Los discípulos lo habían visto sanar enfermos, resucitar a los muertos y detener el mar embravecido. Ellos lo habían visto en acción. ¿Y por qué debían ser temerosos de que él no haría lo mismo por él? Ellos pensaron que iba a salvarse a sí mismo, pero aquí estaba, aparentemente cediendo a la autoridad de los oficiales. No habríamos entendido bien si hubiéramos estado allí. Entonces Pedro se sentó entre los enemigos de Cristo y una mujer lo vio. Se necesita una mujer para ver las cosas que no se hacen, ¿no es así? En primer lugar, la dama lo miró y dijo, «Este hombre también estaba con él», y él negó que conocía a Jesús. Este es el hombre que había dicho que iba a ir con él hasta la cárcel y hasta la muerte. Y vemos que no pasa la prueba. Lucas capítulo 22 versículos 56 y 57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También este estaba con él». Pero él le negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Otro le dijo, «Tú también eres de ellos». Dijo a Pedro, «Hombre, yo no soy». Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Creo que dijo esto un poco más fuerte. Él sentía que un poco de calor corría por el cuello. Sentía que estaba bajo sospecha. Después de esto, pasó una hora entera antes de ser llamado de nuevo bajo el tapete. Lucas capítulo 22 versículos 59 y 60. Continuamos leyendo, versículos 59 y 60. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Finalmente otro hombre dijo, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque tu voz te denuncia». Insistió en que Pedro era uno de los seguidores. Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». ¿No era un buen mentiroso? Y luego, estando aún él hablando, cantó el gallo. El Señor tenía un gallo allí. ¿Dónde estaba ese gallo? Él debe haber estado en el patio por allí. Seguramente no podía haber estado en esa sala del juicio, pero estaba en algún lugar cercano. El Señor hizo que cante el gallo en el momento justo. Tenía poder de mover a ese gallo. A veces, estas criaturas no inteligentes obedecen a Dios mejor que su propio pueblo. Tal vez, muchas veces no cantamos en el momento adecuado. A veces, cuando llegue el debido tiempo, estamos en otra cosa. Tristemente, he visto personas que no dicen ni una palabra de Jesús, pero pueden hablar mucho acerca de otros asuntos. Tan pronto cuando Pedro negó al Señor, el gallo cantó. Pedro le había negado a él 3 veces, solo exactamente tantas veces como el gallo cantó, ya que el Señor dijo que esto iba a ser. Pedro sabía que era conforme a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22 versículos 61 y 62 dice, «Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como él había dicho, antes que cante el gallo, me has de negar 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto demostraba que él era un verdadero hijo de Dios. Negar al Señor es mucho peor que cualquiera de muchos otros pecados. Fue su coraje moral que fue sacudido, no sus facultades físicas, porque él hubiese salido y enfrentado en una batalla natural a favor de Jesús, pero la cruz estaba a la vista y el diablo estaba allí. Pobre Pedro, fue tamizado y cayó en su tamiz. Se han dado muchas prédicas sobre el fracaso de Pedro, pero nunca escuchamos uno de la victoria del gallo. Sin embargo, podemos aprender algunas lecciones valiosas de este gallo. Él es un tipo de un cristiano vencedor o pleno, inteligente, sabio, en las cosas de Dios, siguiendo a Jesús y haciendo la voluntad de Dios. Observe 7 cosas adecuadas sobre el gallo y compárelas con otras cosas de Dios. Primero, se levanta temprano y comienza su tarea dada por Dios, que es cantar. Del mismo modo, los santos deben subir temprano y comenzar alabando a Dios y regocijándose en su gracia, clamando, «Somos la circuncisión que adora a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne». Filipenses capítulo 3 versículo 3. Es un día beneficioso cuando comenzamos alabando a Dios. Tenemos en torno algo que cantar. Somos la gente cortada, inclusive separados de otros cristianos, porque creemos en Dios, creemos su palabra y nos contamos como basura para ganar a Cristo. Lo vemos en la fe y nos gloriamos en Dios. Nosotros nos contamos felices de entre los que se dirigen en esta carrera cristiana.
los que han dejado el mundo atrás. De nuevo leemos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos, regocijaos siempre. Es una buena cosa despertar con alegría en el Señor. Cuando nos despertamos alabando a Dios y le pedimos que nos dé alguna escritura, somos fortalecidos. Este es el día malo. Tenemos que resistir al diablo. Si le permitimos tener la menor oportunidad con nosotros en la mañana, vamos a ser fríos durante todo el día. Pero si nos encontramos con Él con la espada del Espíritu y nos regocijamos en el Señor, de que estamos en Cristo, podemos cantar todo el día. Alguien dice, tú eres de esas hermanas apasionadas. Tal vez sea así, pero todos podemos ser apasionados sobre estas cosas maravillosas. Observa otra cosa sobre el gallo. Segundo, él no se niega a cantar, aunque no puede cantar como un canario. Pero lo hace, él canta como si fuera la cosa más importante del mundo. Supongamos que no tenemos una buena voz para cantar, pero cante de todos modos. Alabado sea el Señor de todos modos. No tiene que tener esa habilidad musical para poder cantar. Muchas veces desea ser aprobado o aceptado por la gente. Comienza a cantar un poco más fuerte para el Señor, y tal vez algunos de sus amigos o vecinos le van a arrojar algo a usted. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, qué voz encantadora tiene el gallo? He oído a la gente casi insultantes en contra de ellos diciendo, este viejo gallo está molestando de nuevo. De la misma manera, a los hombres no les gusta oírnos hablar del Señor todos los días. El gallo no se detiene cacareando porque alguien no le aprueba. Así podríamos pensar del Señor. Incluso si a la gente no le gusta esto a nosotros, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Pero lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que habían sido enviados a usted, su olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a la vista de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 13, 18 y 19. Es del Dios de Pablo que satisface la necesidad de los que se niegan a sí mismos tal como Él. Alabado sea Dios, y rindámonos a Él como lo hizo Pablo, y Él vendrá en abundancia para usted como lo hizo con Pablo. Él sabía vivir humildemente y tener abundancia. A veces tenemos más victoria cuando somos pobres que cuando somos prósperos. Algunos santos tienen sus narices en la trituradora, lo que es bueno si el Señor está guiando la trituradora. Usted no va a salir lastimado. Dios es maravilloso. Él se hará cargo de su pueblo. Pablo dice que él buscaba la gloria de Dios. Él estaba cantando, como si eso fuera lo más importante del mundo. Arriba o abajo, él siempre estaba alabando a Dios. Eso es tener un triunfo maravilloso. La palabra de Dios es tan maravillosa, la gracia de Dios es tan flexible. No importa en qué estado esté un cristiano en juicio, o de lo contrario, se puede tomar desde la mano de sus padres. Como uno de nuestros muchachos en el ejército escribió, doy gracias a Dios que la gracia de Dios nunca me permitió quejarme de Él. Nunca he conseguido poner de mal humor a Dios todavía. A veces esto da un poco de molestia a su pueblo, pero si tomamos todo de sus manos, Él obrará para nuestro bien. No podíamos soportar demasiada adulación. Nosotros, los que queremos el mejor lugar, debemos estar dispuestos a las pruebas. Es bueno estar alabando a Dios cuando estamos abajo en humillación, así como cuando estamos en la cima de la montaña. Tenga en cuenta el siguiente punto. Tercero, el gallo hace eficiente la única cosa por la que nunca es alabado. Nadie dice, me gustaría escuchar el canto de un gallo. Él simplemente hace la única cosa que él puede hacer. Así que, si solo tenemos un don, debemos dar gracias a Dios por ello y usémoslo. Después, el Señor puede darnos otro. Si hacemos lo que debemos hacer, eso es todo lo que Dios requiere. Efesios capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón, con buena voluntad, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Vamos a conseguir. Dios nos dará exactamente lo que merecemos. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tenemos un juez justo que nos dará lo que merecemos, y entonces nunca podremos encontrar ningún obstáculo con Él. Todos se manifiestan en nuestra obra. Él lo hará, nos las anunciará a nosotros y nos hará consciente de que estamos recibiendo exactamente lo que merecemos. Toda la recompensa que merecemos por nuestra siembra y crecimiento vamos a recibir y nada más. A pesar de que solo tenemos un pequeño lugar en su gran casa, Dios puede hacer que sea eficaz. Podemos cosechar una gran cosecha. Mira cómo Él utilizó el testimonio de una muchacha criada para traer salvación y también sanidad de aquel hombre para Naamán, el leproso. Dios quiere que hagamos nuestro granito de arena como si fuera la cosa más importante en todo el mundo, como es el caso con el gallo. Aquí hay otro punto para los cristianos. Cuarto, Él canta a la hora establecida y parece ser indecoroso porque despierta a los durmientes, de tal manera que Él es el más impopular. Si hay aquí una cabeza somnolienta en lo espiritual, seguramente gustará despertarlo y hacerlo iniciar la pista corriendo para ganar. Es en este día que necesitamos los corredores de velocidad, gozosos de esta gracia de Dios, de la maravilla de esta forma completa de salvación, a la manera de su líder y la abundante gracia que ha sido derramada en nuestro camino. La gracia es el mensaje de la hora, el único mensaje que Dios tuvo, que traer la salvación para el hombre. Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre cayó, el camino de la gracia era enseñado a Adán y a Eva por el derramamiento de sangre, y la ropa duradera con pieles de animales era el mensaje de los primeros días, y es el mensaje de los últimos días, el mensaje con el cual despertar a los durmientes. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Sabemos que usted ha oído esto muchas veces, pero llamamos la atención sobre ello simbólicamente para poder hablar acerca de algunos. Es triste ver a tantos santos que duermen, espiritualmente dormidos. Queremos hablar a muchos de ellos que están a nuestro alrededor, que están durmiendo entre los pecadores muertos, y es triste también no hacer ningún intento de despertarlos. Es lamentable. Gente que está realmente viva, dotada de la salvación de Dios, que nunca ha hablado a esa pobre gente que todavía están en sus pecados. El Espíritu de Dios dice, levántate entre esta gente, y Dios será tu luz. Apartados del mundo y de la gente que está sometida al mundo, su sistema, y Dios dejará que su luz brille sobre vosotros. La gente escuchará su canto y van a empezar a cantar también. Es contagioso cantar, reír y clamar acerca de Jesús y su gracia donde quiera que vaya, y ver a alguna gente hacer caso a su testimonio a pesar de que otros se burlen. A continuación el siguiente punto. Quinto, el gallo nunca se queja, nunca pone mala cara y deja su trabajo, y no parece preocuparse por la competencia ni por el reconocimiento. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 6. Él solo sigue cantando todos los días, de la misma vieja manera. Él parece ajeno a las condiciones. Los otros gallos pueden estar en voz alta cacareando y grandemente soplando por todas partes, pero él no parece darse cuenta de la competencia que tiene. Él tiene su trabajo y lo tiende fielmente. No es deseoso de vanagloria. Podemos aprender muchas lecciones de esta criatura cacareando. Sexto, él es confiable, él es persistente, él es puntual. El gallo es un excelente anunciante. Él canta cada mañana de lluvia o de sol, y no se amilana, ni es desalentado por las rocas o ladrillos que puedan echarle. Su reloj funciona según lo previsto, y lo mismo ocurre con su canto. Él persiste en su deber dado por Dios, le gusta a la gente o no. Él nunca deja de cacarear hasta que haya terminado y así acabado. No deja medio hacer. Es suave el trabajo para él. Por otra parte, continúa en su canto, incluso cuando Pablo dice a los cristianos, pero persistes tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol también instruye en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, y capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Habla, aunque no le guste a la gente, que puedas convertir sus oídos a la del sonido, pero no debemos dejar que se nos disuada. La verdad debe ser predicada.
Debemos decirle a la gente del Evangelio. Ese es nuestro deber. Tenemos que hablar con alegría, que ellos contienen una maravillosa historia de amor. El siguiente punto y último nos informa sobre el gallo y su hábito de cantar. Séptimo, es el anunciador de buenas nuevas. Declara que todas las mañanas, todos los días, son con grandes posibilidades ante el mundo. Así que nosotros, que tenemos tal esperanza en lo espiritual, debemos contarla donde quiera que vayamos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Esto se refiere a que Jesús ha de venir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él habrá suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Todo va a estar bajo sus pies. Él unirá el corazón roto, librará a los cautivos, sanará a los enfermos. Él hará que el cojo salte como un ciervo. Oh, hay una buena noticia para este mundo. No siempre será un lugar de lágrimas y lápidas. La noche de llanto pasará. En la gloria del nuevo día, Jesús viene a pesar de la oscuridad y hará nueva todas las cosas. Vamos a cantar al amanecer de aquella mañana, contentos como el canto del gallo. El Señor bendiga ricamente su palabra. Amén.